Hola, después de 25 años, finalmente, una víctima del sodalicio, el primer denunciante, ha tenido una audiencia privada con el Papa Francisco. He conversado con él, le he contado mi experiencia, lo que sufrí, los abusos que sufrí en el sodalicio, y también le he agradecido por las medidas que está tomando. El Papa me ha confirmado que ha tomado la decisión de disolver el sodalicio, me ha confirmado que el comisario es Jordi Bertomeu, el sacerdote Jordi Bertomeu, y me ha dicho dos cosas muy significativas. La primera es que lo que yo le pida a Jordi Bertomeu con relación al sodalicio, el Papa lo va a firmar. Y segundo, me ha dicho: siga adelante, muchas gracias por lo que está haciendo y no tenga miedo. Estoy muy feliz por esto y espero que ahora las víctimas del sodalicio... Y nos vamos a un tema que ha golpeado ayer, a raíz de un artículo en el diario El País de España, a todo el país. Y estamos hablando de Juan Luis Cipriani, ex arzobispo de Lima, ex cardenal. Y la acusación, según El País, era de presunto abuso sexual a un menor, que además lo que señala es que el Vaticano tomó la decisión de sancionarlo, exiliarlo del Perú, en el año 2019. Juan Luis Cipriani ha respondido a raíz de esta publicación del País, señalando que era falso y que él no había tenido la oportunidad de defenderse. Pero lo que ha dicho el Vaticano, a propósito y en el contexto, es que las restricciones y las sanciones contra Cipriani por haber tomado conocimiento de un caso de esta naturaleza se mantiene. Este es un reportaje de Carlos Hidalgo. La noticia cayó como una bomba en el Perú. Según el diario español El País, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, dejó su importante cargo eclesiástico en el 2019 no por motivos de edad, sino porque fue obligado por el Papa Francisco al retiro y al exilio, luego que el Vaticano tendiera una denuncia en su contra por abuso a un menor de edad. En una semana compleja para la Iglesia Católica en nuestro país, lo de Cipriani no ha dejado a nadie indiferente. Según el diario español, en agosto del 2018, el Papa Francisco recibió una carta de un ciudadano peruano hoy de 58 años, quien relataba haber sido abusado por Cipriani cuando apenas tenía 16 y 17 años. Según su relato, los hechos ocurrieron en una sede del Opus Dei en Lima en 1983, durante el sacramento de la confesión, algo muy importante para los católicos. Según El País, esto narró el denunciante en la carta ante el Papa. Me confesé con él cada semana o 2 semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me recriminaba con crudeza sobre mis fallas en los estudios o en mi conducta. Llegaba un punto en que me sentía muy mal y algunas veces lloraba. Yo estaba arrodillado frente a él entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente, me abrazaba. Eran abrazos largos, incómodos. Luego pasó el abrazo a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda, y la sobaba por largo rato. Todo esto era ya muy incómodo. Yo ponía mis manos entre él y yo para que no avanzara más. Líneas más adelante, de acuerdo con la publicación del diario español, el denunciante hace manifiesto su rechazo a la conducta de Cipriani. Besos en la cara, seguidos. Me abrazaba fuerte contra su cuerpo. Cuando los besos se comenzaron a acercar a las comisuras de mis labios, mi rechazo fue inmediato. El reportaje del periódico El País también refiere que la víctima recibió presiones para no hacer pública esta denuncia, a pesar de que a lo largo de los años intentó denunciar esto ante las autoridades del Opus Dei en el Perú, prelatura de la que Cipriani formó parte. Hasta que en el 2018 envió la carta a Francisco, quien habría encargado a un jesuita de su confianza llevar la investigación en Lima. Las conclusiones fueron determinantes para la máxima autoridad católica en el mundo, quien en el 2019 pasó al retiro y al exilio del Perú a Cipriani. Todo esto en la más absoluta reserva.
Entonces se dijo que el arzobispo renunciaba por una cuestión de edad. Y ciertamente el Papa le ha dicho en privado, oye, por el voto de obediencia que tú tienes hacia mí, yo te recomiendo que mientras que hay una acusación y hay que investigar, tú mismo dejes de continuar con ciertas prerrogativas de tu actividad pastoral como obispo emérito. Y él, lógicamente, lo que ha dicho, no hay ningún problema. Según el Vaticano, se le impuso a Cipriani un precepto penal aplicado al derecho canónico, en el que el retiro no era la única medida disciplinaria. También se le ordenó el exilio, por lo que estos años ha vivido entre Roma y Madrid. A su vez, se le prohibió el uso de hábitos y símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas. La denuncia aparecida en España tuvo amplia repercusión en este lado del charco, polarizando aún más el debate, ya no entre los laicos, sino entre las propias ramas de la Iglesia Católica. El arzobispo emérito envió una carta al Diario Español en la que calificaba de falsas las acusaciones de pederastia. No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes ni después. En la carta publicada en las redes sociales, Cipriani señala que en agosto del 2018 fue informado de la denuncia, pero que no se le dieron detalles, dando a entender que no se le dio la posibilidad de defenderse. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre del 2019, el nuncio apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas, limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. Resulta grave que se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede, que ni siquiera yo tengo en mi poder. Cipriani dijo en este documento que en agosto del 2020 tuvo una audiencia con el Papa Francisco y que éste le permitió reanudar sus tareas pastorales. Algo que ha sido desmentido horas después por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, quien confirmó que las sanciones contra Cipriani siguen vigentes. Se le impuso un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias. Y aunque en ocasiones puntuales se concedieron ciertos permisos para atender peticiones debidas a la edad y situación familiar del cardenal, en la actualidad este precepto sigue vigente. En primer término, el Papa Francisco es categórico en que este tipo de delitos no pueden ser admitidos y que deben ser castigados no solamente en el ámbito canónico, sino también en el ámbito civil. En segundo término, esta acusación que hacen contra él, lógicamente, es la más dura que puede recibir un sacerdote, por cuanto todos los que somos laicos asociamos inmediatamente la imagen de un sacerdote con la piedad, la verdad, la pureza, la castidad. Entonces no hay nada más contradictorio que un sacerdote que cometa este tipo de actos. Por lo tanto, considero que Monseñor Juan Luis tiene que esclarecer esto por el bien de él mismo y por el bien de todos aquellos que estamos completamente convencidos de su inocencia. Por su parte, el Opus Dei emitió un comunicado que recogía las palabras del padre Ángel Gómez Ortiguela, vicario del Opus Dei en el Perú, donde pide perdón por no haber acogido la denuncia en contra de Cipriani, por más que la víctima lo buscó. Pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada. En 2018, ante la solicitud de una entrevista con el denunciante, sabía que no podía interferir en una acusación formal ya iniciada ante la Santa Sede, que es la vía que corresponde cuando se trata de un cardenal. La última vez que se vio al cardenal Juan Luis Cipriani en el Perú fue en la condecoración que recibió en la Municipalidad de Lima el 7 de enero de este año. Si está sancionado por el Vaticano con el exilio de Perú, ¿cómo hizo para estar en Lima? Le preguntamos al especialista en Derecho Canónico Alberto González Cáceres. El que hace ese tipo de afirmación lo hace por ignorancia, ¿no? Está referido a las distinciones y títulos honoríficos clericales dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, llamarse monseñor, llamarse cónigo, canónigo, primado,
su excelencia reverenderísima señor cardenal. Todo eso, a eso se está refiriendo, no está bajo ningún punto de vista limitando su derecho como actor civil. No tiene nada que ver. No se pueden mezclar los títulos que otorga la Iglesia y los beneficios y privilegios que otorga la Iglesia con los títulos y privilegios que otorga el derecho civil o, en este caso, todo el mundo no eclesiástico. Cipriani fue una figura gravitante en la historia reciente peruana, ya no solo como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, sino también como un actor político con peso propio. Amado y odiado en proporciones casi iguales, hoy la denuncia en su contra polariza el debate, y no solo entre las ramas conservadoras y progresistas de la propia Iglesia. Lejos de una implicancia penal, los hechos ya prescribieron y él ya tiene 81 años, su caso se suma a la larga lista de imputaciones en contra de miembros de la Iglesia Católica, acusados de cometer uno de los delitos más execrables que puedan existir.